Bienvenidos a No era tan obvio, un podcast pensado para cuestionarnos aquello que damos por sentado. Un espacio para mirar de cerca lo cotidiano. ¿Alguna vez te preguntaste qué se siente al vincularnos? Bueno, en esta temporada vamos a conectar con eso. No existe vínculo sin desajustes, sin error o sin desacuerdo. Y si crees que el vínculo perfecto existe, mejor quédate a escuchar. Te invito a relajarte, a aprender y repensar tu forma de vincularte. Porque al final lo obvio no lo era tanto. Bienvenidos a un nuevo capítulo de No era tan obvio. Hoy vamos a arrancar con una pregunta. ¿Cuánto tiempo te cuesta decidir si alguien te gusta o no? Que si soy para la derecha sí, que si soy para la izquierda no. Sí, hoy vamos a hablar de esto, de las aplicaciones de citas y de la cantidad de formas que tenemos hoy para conocer gente, sobre todo de forma digital, pero al mismo tiempo la sensación habitual es que si bien hay más formas, las conexiones son como menos verdaderas o menos reales. Son como más efímeras, ¿no? Podríamos pensar, o más esporádicas. ¿Por qué? Porque todo se basa en que si un like, en macheamos, nos vemos una vez, dos veces, no funciona, desaparecemos. Ni siquiera nos damos una explicación. Es lo que pasa habitualmente. No digo que esto sea así siempre, pero esto, tenemos como formas en las redes sociales de conocer personas que se supone que tienen cosas en común con nosotros. ¿Con esto vamos a demonizar hoy las aplicaciones de citas? No, por supuesto que no, porque quien no las haya usado que tiene la primera piedra, pero sí vamos a cuestionar un poco qué nos pasa a nosotros en este intercambio. Digo, un like, un macheo, un no machear o gente que machea después desmachea porque la conversión no fluye. Eso nos pone en juego cosas más profundas, como por ejemplo el autoestima, el deseo y la valía en uno mismo. Vamos a charlar un poco también de que este tipo de interacción muchas veces genera cierta ansiedad. Entonces, como venimos sabiendo en este podcast, aquello que parece obvio a veces no lo es tanto. Bueno, bien, ahora pensemos un poco en las aplicaciones. ¿Cómo es el proceso? Ves un perfil, evalúas si te gusta, le das para la derecha, hay match. Hablan 2 días, esa persona desaparece o vos también te colgás y no hablan más y empieza la rueda de nuevo. Entro, deslizo, macheo, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que eso da la sensación de que todo el tiempo hay un perfil a la vuelta de la esquina, ¿no? Como, no pasa nada, total, macheo con otra persona. ¿Y qué pasa? Si bien eso es cierto, porque de eso se tratan las aplicaciones, por otro lado, pasa mucho que se transforma en esta idea de como que medio que todo es desechable, ¿no? Y se pone a las personas como una especie de producto. A mí me da la sensación de vidriera, ¿no? Como voy mirando las vidrieras en la calle, bueno, voy mirando los perfiles en una aplicación. ¿Y qué pasa? Que cuando hay mucho, puede haber como mucho match o poco match, o sí hablo pero no salgo con nadie y demás, en donde se empieza a jugar es en el pensar, hay algo malo en mí, ¿no? Como digo, ¿por qué una aplicación de citas que se supone que es para conocer a alguien para salir, a mí no me funciona, ¿no? Entonces me cuestiono eso y ahí es donde se pone un poco en juego esto que les mencioné hace un ratito de el autoestima. Ahora bien, acá quiero hacer un paréntesis porque me parece importante explicar a qué apunto cuando hablo de autoestima. Esto no quiere decir que sea una definición única, hay muchísimas definiciones de la autoestima, pero sí quiero yo como compartirles a qué apunto cuando hablo de esto. A lo que voy es que el autoestima es la valoración que hacemos de nosotros mismos, es decir, qué pienso yo de mí misma. Cómo me conozco, quién creo que soy, qué habilidades tengo, qué cosas tengo negativas y así todo las acepto o no y las quiero cambiar. Digo, de todo eso se trata el autoestima, es mi autoconcepto un poco, ¿no? ¿Qué pasa? Que la autoestima se construye desde que soy chica. El autoestima además no es algo individual, la autoestima es una construcción social. ¿Qué quiere decir? Que la construyo con el otro. Si mi mamá me decía, ay, sos hermosa, si alguien me dijo alguna vez comentarios negativos sobre mí misma, todo eso, o en reiteradas ocasiones, todo eso es el constructo de lo que yo pienso. Que obviamente después la creencia sobre mí va pasando el tiempo y la puedo modificar por vivencias, experiencias, acciones y demás que voy haciendo en el transcurso de la vida. Entonces, como es una construcción social y en base a eso yo construyo lo que pienso de mí misma,
imagínense cómo afecta el uso de las aplicaciones. O sea, si yo no estoy haciendo match con nadie, o hago match, salgo, no me gusta a nadie, o a nadie le gusto, capaz yo me engancho con alguien y a nadie le gusto, o hablamos 2 días y después la persona me ghostea. Todo eso obviamente se ve reflejado en qué pienso yo de mí misma, porque empiezo a pensar, uy, capaz que a la gente no le gusto porque soy mala onda, porque pienso cosas que no van con la sociedad hoy en día, o lo que sea, bueno, incluso obviamente la imagen física, pero a lo que apunto con esto es que no solo tiene que ver con lo físico, sino un poco también con otras cuestiones como las creencias, la visión del mundo y demás. Lo que pasa es que a veces las aplicaciones tornan a que el deseo pasara solo, como les decía antes, como un producto por la estética. Y en realidad pasa por un montón de otras cosas. Por eso también ahora se usa mucho más esto en las aplicaciones de hacer biografías largas y explicar qué te gusta y demás. Sin embargo, eso sigue siendo una venta. Digamos, yo en una aplicación me vendo al otro, soy un producto. Entonces, un poco la idea es cuestionar esto, vuelvo a lo que les decía antes, no porque usar las aplicaciones esté mal, sino para observar un poco cómo las uso y que mi autoestima y mi valor no pase por si una persona X le gusta o no en una aplicación. Entiendo, por las dudas lo explicamos de forma como breve y rápida, pero entiendo que es una palabra que se utiliza mucho, es el famoso ghosteo, que es el famoso desaparecer, ¿no? Como viene pasando algo, desaparezco, hay silencio, no se habla más de nada y sobre todo no hay explicación ni respuestas sobre el tema. No es un silencio de te dije que no quiero salir más con vos y bueno, no hablamos más. No, es el de repente desaparecí. Aunque racionalmente nosotros podemos entender que no tiene que ver con nosotros, sino con la persona que lo hace, igual es muy doloroso, ¿no? Y acá, retomo, nos afecta mucho en el valor que nos ponemos a nosotros mismos y en el cuestionamiento que nos hacemos a nosotros mismos de cuánto valemos, si le gusto, si hice algo mal, como la gran pregunta es ¿qué hice mal? Vamos a poner un ejemplo. 2 personas se conocen por la aplicación, empiezan a hablar, tienen una cita, siguen hablando como que parece que todo va bien, hablan todos los días, se mandan audios, pinta por ahí una videollamada, no sé, foto de lo que estoy comiendo, como muy de la diaria. Se dicen frases fuertes, por ejemplo, una persona le puede decir a la otra, la verdad es que desde que te conozco me siento más feliz, vos me das paz, tengo ganas de construir algo con vos, como todo muy intenso en poco tiempo, y de pronto la persona que dijo todo eso, que se animó a hacer todo eso, desaparece. No me contesta más los mensajes, no me llama más, no me contesta más los memes, no me manda ningún meme más, no tenemos interacción alguna. ¿Qué pasa? La persona que es ghosteada, ¿no? Se cuestiona muchísimas cosas sobre sí mismo y lo que duele capaz no es perder a esa persona que decidió alejarse, porque en definitiva, si lo pensamos, fueron 2 semanas de intensidad. A ver, no te duele perder a esa persona. Lo que genera dolor es haber sido descartada o descartado sin explicación alguna, ¿no? Como, ¿por qué me pasa a mí esto? Y como la sensación de no importo, digo, ¿no? Esta sensación de, listo, fui desechada, como no valí, ¿no? Y también puede pasar otra de las formas como similares al ghosteo, es el orbiting, que yo lo aprendí hace muy poco, estos términos para mí no estaban como dentro de mi mente, pero ¿qué es esto de desaparezco, pero le sumo estar orbitando en redes, tipo te doy like en las historias, te reacciono a alguna historia, te comento alguna foto o veo las historias al toque que las subís y demás. Entonces es como que en las redes socialmente se sigue activo, pero no te hablé nunca más y nunca más supiste nada de mí de forma intencional. Eso es el famoso orbiting. Entonces, ¿qué pasa? Es esto de, bueno, tanto el ghosting como el orbiting que puede pasar en una relación de este estilo, es esto de estamos en órbita, pero no nos involucramos. Y aquí el problema es esto de estamos socialmente conectados de alguna manera, pero no hay diálogo, no hay intercambio. Y como un poco lo que quiero transmitir con esto es,
Lo que sucede en la actualidad muchas veces es que nos vinculamos sin cuidarnos. Y ahí es donde tenemos que poner el ojo sobre qué hacemos nosotros y qué hacen los demás también con nosotros. Y poder poner en palabras lo que nos pasa con eso. Eso es parte de cuidarnos a nosotros mismos y de también cuidar al otro. A ver, hablemos ahora un poco de cuánto nos está costando conectar. Pareciera como que en la actualidad, en estos vínculos contemporáneos, en estos vínculos modernos, nos tendríamos que estar vinculando sin apego, sin necesidades, como soy relajada, a mí nada me ocurre. ¿Por qué? Porque si digo que me ilusiono con alguien, entonces sos una intensa. Que si me vinculo demasiado rápido con alguien, es un montón, ¿cómo vas a hacer eso? Pará, tipo, necesitas más tiempo. Pareciera que si tardo en responder, entonces se genera más deseo. Digo, si tardo en responder mensajes, se genera más deseo. No digo cuando uno está realmente ocupado y no puede contestar, ¿no? Pero hablo más de esto de, estoy viendo un mensaje y no le voy a contestar porque mejor que espere, y entonces se genera esta dinámica. Entonces empezamos a jugar a no sentir, empiezo a medir que si el otro tarda 2 horas para contestarme los mensajes, yo tardo 3, que si el otro tarda 5 minutos, yo tardo 10, ¿no? Y empezamos a jugar a esto de hacernos los indiferentes, a mí no me pasa nada con nadie, soy súper relajada, ¿no? Como si estuviéramos jugando esto, como un juego muy apático, un juego como de si no siento es mejor. Hay como una cuestión de mucho miedo al sentir, ¿no? Mucho de la protección, de ser individualista en ese sentido, porque siempre está la posibilidad como que el otro me lastime. Ahora, yo me pregunto, les pregunto, y me lo pregunto a mí también, obviamente, ¿cuántas veces perdimos un vínculo por el simple hecho de no animarme a sentir? ¿No? Por el simple hecho de no animarme a comunicar lo que pasa, o por el pensar que no, estoy mejor así porque me dio miedo la cuestión de que al otro no le pase lo mismo. A veces no es que me da miedo sentir, sino que me da miedo que al otro no le pase lo mismo y me desaparezco o le comunico al otro que no quiero seguir por una simple cuestión de protección, ¿no? Que no es lo mismo si yo comunico y el otro me dice no queremos lo mismo, entonces decido cortar el vínculo. Entonces, ¿a qué voy con esto? A invitarlos un poco a dejar que esas sensaciones ocurran y comunicarlas, porque mostrarse vulnerable es importante. La vulnerabilidad genera que los vínculos sean más íntimos. Esto lo digo en cualquier tipo de vínculo. En este caso estamos hablando de citas, de vínculos sexoafectivos, ¿no? Pero igual, paréntesis, va para cualquier tipo de vínculo. La vulnerabilidad genera intimidad. Cuando a mí me gusta alguien, obviamente quiero generar intimidad con esa persona. El tema es animarme, ¿no? Y también como animarme no solo a habitar esa sensación, sino a habitarnos en esa situación, sensación, como en ese espacio, de poder empezar a plantear lo que me pasa. Y un poco esto lo conecto con el capítulo de comunicación anterior a este, que es esto de poder empezar a compartir lo que me pasa, porque eso hace, por un lado, vínculos más saludables, y por otro lado, esa es la verdadera forma de cuidarme, ¿no? Como digo, no me quedo con la duda, lo charlo, y si realmente no va a ir para ningún lado, listo, ok, ahí puedo tomar una decisión. Pero no asumir que, listo, no, ya está seguro, no quiere lo mismo que yo, me cierro, me dice, porque realmente eso genera mucho dolor también. Porque el mostrarse vulnerable no es solamente es afianzar los vínculos, sino también es como conocerme un poco más a mí misma en ese sentido. A ver, en la sociedad en la que vivimos actualmente, todo se trata de la inmediatez, de lo rápido, del clic, de todo para allá. Entonces, en este contexto, elegir quedarnos, elegir vincularnos con honestidad, elegir compartir lo que sentimos, es realmente un acto de valentía. Con todo lo que venimos charlando hoy, lo que quiero transmitir es que las aplicaciones no son el problema, no son un cuco, no es algo malo. Por el contrario, el problema es que empecemos a creer o que pensemos nosotros que nuestros vínculos se basan en si alguien me responde o no, o si alguien me da un like o no. Y no solo el vínculo en sí, que nosotros pensemos que un match me hace como sumar a lo que soy yo o valer más, y que un gosteo me hace borrar todo lo que yo pienso positivo de mí.
Digamos, el problema está ahí. Entonces, ¿el problema son las aplicaciones? No. Usemos Tinder, usemos Bumble, usemos las aplicaciones que queramos, porque hoy en día es una de las tantas maneras que hay de conocer gente, pero el mensaje de hoy es: seamos más conscientes a la hora de usarlo. Que sea un uso saludable para mí y para los demás. Y entender que lo que yo muestro en la aplicación y lo que el otro muestra no lo es todo. Y no valgo más o menos por un like, por un match o por un gosteo. Entonces, entre todas estas cuestiones, entendemos que eso que parece obvio, a veces no lo es tanto. Gracias por escucharnos, por aprender y por tener la posibilidad de repensar tus vínculos. Nos encontramos en el próximo episodio de No era tan obvio.